Bienvenida familia a nuestro canal de YouTube, que como ya te vengo anunciando hace varios días, estamos en esta semana celebrando la fiesta del Pentecostés. Ya vimos anteriormente los orígenes de esta fiesta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y hoy quiero hablarte específicamente acerca del bautismo en el Espíritu Santo y cómo uno puede recibir el bautismo del Espíritu Santo y cuáles son las funciones y qué es lo que ocurre en la vida del creyente. Lo primero, digamos, el primer requisito para recibir el bautismo del Espíritu Santo es convertirnos en hijos de Dios. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Has experimentado alguna vez o has recibido alguna vez el regalo de Dios de la vida eterna? ¿Sabes a ciencia cierta si hoy te tocara morir, qué ocurriría con tu vida? ¿Irías al cielo? La vida eterna es un regalo que Dios nos da, y cuando Jesús murió físicamente allí en la cruz, Dios lo resucitó de la muerte. Él pagó por nuestros pecados. Nuestros pecados no son otra cosa que deudas que nosotros teníamos acumulada en nuestra cuenta con Dios. Y cuando Jesús murió en la cruz, lo que Él hizo fue pagar tu deuda y la mía para que pudiéramos acercarnos a Dios y tener acceso ilimitado ante Él. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todas las personas que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Por lo tanto, de este pasaje ya vemos que la voluntad de Dios es que las personas le conozcan y tengan su regalo de vida eterna. Como Jesús ya pagó por este regalo, nosotros no tenemos que hacerlo, no tenemos que pagarlo, solo tenemos que recibirlo. Juan 1:12 nos anuncia que todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y también Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos a través de la fe, es decir, creyendo. Y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, no por las obras, no por lo que tú puedes hacer, para que nadie se gloríe y diga, bueno, como yo he hecho esto y esto, pues ahora Dios me ha dado su regalo. La manera de recibir regalos de parte de Dios es simplemente creer la palabra de Dios y recibirla declarándola, confesándola, profesándola en voz alta. Y esto funciona para la salvación, tanto como para cualquier otro regalo de parte de Dios. La Biblia dice en Romanos 10:9-10 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, aquí está la clave, se cree con el corazón, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Ahora, si tú quieres recibir la vida eterna, quiero que me acompañes y hagas esta oración conmigo y le digas, Padre, gracias por amarme. Gracias por dar a Jesús, tu Hijo, a morir por mí y a resucitar de la muerte por mí. Jesús, tú eres el Hijo de Dios, ven a mi corazón, perdona mis pecados, sé el Señor de mi vida, te entrego toda mi vida completamente en el nombre de Jesús y recibo tu regalo de vida eterna. Amén. Es tan sencillo como esto. Si tú haces esta oración que yo te acabo de decir y lo haces de corazón y crees, vas a recibir y vas a ser salvo, vas a ser nacido de nuevo. Entonces todos los creyentes en Dios, todos los que hacen esta oración y creen en Jesús de esta manera, tienen el derecho de, escucha, no te pierdas esto, tienen el derecho de recibir de parte de Dios más de 7,000 promesas que Dios nos ha dado en su escritura. Hay más de una por día al año. Entonces, para conocer estas promesas, tenemos que... Un paso práctico es que podemos ir a la iglesia semanalmente,
conocer la palabra de Dios diariamente y recibir la enseñanza del Evangelio semanalmente. Pasar tiempo en oración a diario con Dios, en comunión con Él, leer su palabra nos ayudará a conocer cuál es la voluntad de Dios para cada una de las áreas de nuestra vida. Y esto nos estará ayudando a entender esta nueva creación que somos cuando nos convertimos a Jesús, cuando nos acercamos a Él. Ya que la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo y ahora tú lo estás, vienes a ser una nueva criatura, dice, las cosas viejas pasaron, ya tu forma de vida vieja ha pasado, tus errores viejos han pasado, aquí son hechas nuevas todas las cosas. ¿Y cómo podemos crecer mucho más en nuestra relación con Dios? A través del Espíritu de Dios. ¿Has recibido el Espíritu Santo desde que creíste por primera vez? Esa fue la pregunta que le hizo el apóstol Pablo a algunos de los discípulos que él fue a visitar. Ahí en Hechos capítulo 19 versículo 2, él les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y esta pregunta los dejó perplejos. Ellos no sabían qué responder, no sabían nada de esto. Y dicen, ni siquiera hemos oído si hay algo que se llama Espíritu Santo. Ellos nadie les había dicho. Les hablaron seguramente de Juan el Bautista, del bautismo de arrepentimiento. Les hablaron de Jesús que murió por ellos, pero no les habían enseñado acerca del Espíritu Santo. Y después de que oraran juntos, Pablo oró por ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar nuevas lenguas y a profetizar. Y me encanta porque esto está en la palabra en Hechos 19:6. No hay un retraso, no hay un delay, no hay una separación para estas personas en el momento que ellos, Pablo ora por ellos, les impone las manos, ellos reciben el Espíritu Santo, comienzan a hablar en nuevas lenguas y comienzan a profetizar. Ahora, ¿qué es esto del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué es esto del Pentecostés? El bautismo en el Espíritu Santo ocurre cuando una persona... Dios derrama su espíritu sobre su vida y esta persona se ve espiritualmente sumergida en la presencia de Dios, se ve sumergida en el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Prepararnos, equiparnos para ser testigos de Jesús en todos lados donde vamos. Y ese fue, el objetivo de Jesús de fundar la iglesia. Lo encontramos en Hechos 1:8. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Este versículo nos enseña que el objetivo de recibir el Espíritu Santo es darnos poder para ser testigos de Jesús, para testificar de lo que Él hizo con nosotros y de lo que Él sigue haciendo y seguir como llevando ese testigo, llevando ese mensaje del Evangelio de forma real, de forma demostrativa. El bautismo en el Espíritu Santo es la unción, es el poder de Dios, es una capacitación o es una habilidad de Dios que equipa al creyente para ser testigo de la vida de Jesús en su día, en su tiempo. No como un evangelio histórico nada más, no como un evento ocurrido en el pasado, sino que el bautismo en el Espíritu Santo trae el evangelio a relevancia de manera que sea una experiencia real en el día de hoy. Y el Espíritu Santo fue dado a las personas, fue dado a la humanidad en el día de Pentecostés. Es cierto que los discípulos de Jesús, fueron influenciados o recibieron del Espíritu Santo a lo largo del ministerio de Jesús. Lo vemos cuando Él los envía de dos en dos, cuando Él envía a los 70. Vemos que incluso en Juan... que Jesús sopla sobre ellos y ellos reciben el Espíritu Santo, pero hasta el día de Pentecostés ellos no fueron completamente sumergidos, no fueron completamente bautizados en el Espíritu Santo. Y es ese día que específicamente se celebra la inauguración de la iglesia. De hecho, Jesús los mandó a que esperaran por este sumergir en el Espíritu, y por lo tanto ese bautismo en el Espíritu es una experiencia distinta de la conversión
a Jesús fue una experiencia distinta en la vida de los apóstoles el día de Pentecostés, y es una experiencia distinta para los creyentes en la actualidad. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿y para quién es esto? Bueno, el bautismo en el Espíritu Santo es para los creyentes, porque sin Jesús, el mundo no puede recibirle. Entonces, esta experiencia para equipar y para preparar al creyente para adorar y para servir sobrenaturalmente a Dios. El primer mover del Espíritu Santo, cuando vino sobre los primeros cristianos, fue para alabar y fue para servir a Dios a través de ellos. Era como una expresión de sí mismo. ¿Y por qué es necesario ser bautizado en el Espíritu Santo? Bueno, lo primero que hay que saber es que es la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú lo vayas a pedir, cuando tú vayas a orar por esto, lo primero que debes poner en tu corazón y en tu cabeza es que es la voluntad de Dios que todo creyente sea bautizado en el Espíritu Santo. Esto no es para algunos, esto es para que todos los que lo pidan lo puedan recibir. Él desea que nosotros rebosemos continuamente de su Espíritu, y Jesús mandó a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que hubieran recibido su poder. Lo vemos en Lucas 24:49. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Por lo tanto, algo que hace el bautismo del Espíritu Santo, primero, que es para todos, y segundo, es un investir de poder. En Efesios 5:17 la palabra nos enseña que los creyentes deben entender, tienen que comprender, tienen que asimilar, tienen que percibir cuál es la voluntad de Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Por tanto, dice el pasaje, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y aquí está, dice: no os embriaguéis con vino. Esta es la voluntad del Señor, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay desastres, hay destrucción. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y Jesús también dijo que los que creen en Él deberían de recibir el Espíritu Santo en Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús, escucha esto, aún no había sido glorificado. ¿Y cuándo fue glorificado Jesús? Cuando predicó, no. Cuando murió en la cruz, no. Cuando resucitó y cuando ascendió, Él fue glorificado. Dice que cuando Él se presentó a los discípulos ya después de haber resucitado, después de haber sido glorificado, dice que Él simplemente se apareció en la casa de ellos sin que se abriera una puerta o una ventana. Él apareció, y que Él había sido transfigurado, Él había sido glorificado. ¿Y cómo puedo recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Por lo tanto, tienes que entender esto. Jesús ha pagado tus deudas con Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo recibir ese regalo de no tener más deudas con Dios? Simplemente creyendo, haciendo la oración de fe que hemos hecho al principio. Y en segundo lugar, creyendo que esto es para todas las personas. Pues si pides, lo recibirás. Saber que es la voluntad de Dios para nosotros que seamos llenos del Espíritu Santo nos da la confianza para pedirle a Dios que nos bautice en el Espíritu Santo y para recibirlo. Primera de Juan 5:14-15 dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza. Yo quiero que pongas esto en tu corazón, que tienes que tener confianza de que si pides algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y hemos dicho que es su voluntad que todos reciban el Espíritu Santo. Dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es 1 de Juan 5:14-15. Tenemos confianza porque pedimos de acuerdo a su voluntad y luego sabemos que nos oye. Cualquier cosa que pidamos tenemos la respuesta. Pedid y se os dará. Lucas 11:9. Y Lucas 11:13 dice:
Esto me encanta. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dice, si alguno de vosotros es un padre malo, o sea, el peor padre del mundo, dice, el peor padre del mundo sabe darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, si se lo piden, les dará el Espíritu Santo? Y todos sabemos que nuestro Padre Celestial no es un mal padre, no es un padre que haga distinción entre sus hijos, sino que es un padre bueno. Jesús mismo dice que cuando alguien intentó llamarle bueno, él dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solo bueno hay uno y es nuestro Padre, es Dios, Él es nuestro Padre bueno. Por lo tanto, si le pedimos el Espíritu Santo, Él nos lo ha de dar. ¿Qué ocurre cuando yo recibo el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, hablará en un lenguaje sobrenatural, su corazón se entregará más completamente a Dios y con quien Él se reconcilió cuando nació de nuevo. Es como ocurre una consagración en tu vida a un nivel mayor. Y Marcos 16:17 dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, entre otras cosas, hablarán nuevas lenguas. Tenemos el ejemplo de los gentiles. Un gentil es alguien que no es judío, que es de otra nacionalidad, otra cultura, otra raza. Los gentiles en la casa de Cornelio hablaron en lenguas cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Por lo tanto, esto no es solo para los judíos, esto también es para aquellos que no son judíos, para los gentiles. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ahí en Hechos 10:44 al 48, ellos hablaron en nuevas lenguas. Del mismo modo, como estudiamos anteriormente, los habitantes de Éfeso hablaron en nuevas lenguas cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ahí en Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, quiero darte cuáles son algunos de los beneficios de hablar en lenguas. El primero es que nos permite alabar a Dios de una forma indicada por Dios. Primera de Corintios 14:16 dice, porque si bendices solo con el Espíritu, tú a la verdad bien das gracias. Quiere decir que si lo hacemos de esta manera, lo hacemos bien. En segundo lugar, nos edifica. Hablar en lenguas nos edifica espiritualmente. Primera de Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. En tercer lugar, nos recuerda de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Juan 14:16-17 dice, yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve, porque las personas esperan ver algo para entenderlo. Nosotros primero creemos, confesamos y recibimos las cosas para después comprenderlas, porque así funciona la fe. Dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En cuarto lugar, otro beneficio es que nos ayuda a orar en sintonía con la perfecta voluntad de Dios. Sí, dije la perfecta voluntad de Dios en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Muchas veces no sabemos orar correctamente, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En quinto lugar, el hablar en lenguas estimula nuestra fe. Judas 1:20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo edificamos nuestra fe? Orando en el Espíritu Santo. 6. Nos refresca espiritualmente. Muchas veces uno puede atravesar momentos de sequedad, momentos de sequía, pues el orar en lenguas nos refresca espiritualmente. Isaías 28:11 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo.
Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron ellos oír. Y eso pasó en la experiencia de Pentecostés de los primeros discípulos. Muchos no quisieron oír, muchos decían que están borrachos, que están locos, que no, y ellos rechazaron esto, pero los que reciben esto, reciben descanso. En séptimo lugar, el hablar en lenguas nos da un acceso directo a Dios. Primera de Corintios 14:2 y 14:14, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu es el que ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, si tú quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo, puedes hacer esta oración en voz alta conmigo y que juntos le digamos a Dios que hemos creído que es su voluntad, que nuestras deudas han sido canceladas, que no hay nada que lo impida y que recibimos su regalo y que lo vamos a ejercer por fe y que lo vamos a recibir por fe. Y te animo a que puedas orar conmigo así: Padre, gracias. Porque si pido ser lleno del Espíritu Santo, seré lleno del Espíritu Santo. Porque tú no eres un padre malo y tú das a tus hijos cuando piden el Espíritu Santo. Y la evidencia es que hablaré en otras lenguas, aunque no lo entienda lo que estoy diciendo con mi mente. Ahora, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, lléname con el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y dile a esto al Señor: gracias por llenarme con el Espíritu Santo. Ahí estás en tu hogar, dile: Señor, lléname del Espíritu Santo. Pon en mi boca tus palabras. Gracias por llenarme. Lo recibo ahora y tomo la decisión en fe de hablar. Te hablaré en otras lenguas. Y recibe esto como adoración a ti en el nombre de Jesús. Bueno, yo te desafío a que tú creas en este momento que el Espíritu Santo está tomando tu vida, está tomando tu lugar, está tomando tu cuerpo y Él está tomando tu lengua. Y ¿qué hago yo en mi momento de oración? Algo práctico que yo hago es decirle: Señor, recibe estas palabras como adoración a ti. Vimos que uno de los beneficios de orar en lenguas es que vamos a adorar a Dios de manera que Él le agrada. Por lo tanto, si tú hasta ahora has tenido miedo, has tenido vergüenza, simplemente puedes decir esto, puedes levantar tus manos y decirle: Señor, voy a hablar en nuevas lenguas y te pido que tú recibas esto como un acto de adoración y que simplemente comiences a abrir tu boca y dejar que el Espíritu Santo la llene y que hables y que lo que brote de tus labios estará brotando desde tu interior y será alabanza a Dios. Y déjame orar por ti una vez más. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada persona que se ha conectado con nosotros, que ha hecho esta oración, que ha hecho la oración de fe y que ha hecho la oración para recibir el Espíritu Santo. Señor, yo declaro el Espíritu Santo llenando la vida de cada persona en este momento, allí en su hogar, en su casa, en cualquier lugar en el que esté. Señor, no hay espacio, no hay división, no hay tiempo en el Espíritu. Tú estás visitándolos allí donde están. Yo declaro, Señor, que todo impedimento, toda incredulidad, toda duda removida de sus mentes para que ellos puedan recibir ahora en el nombre de Jesús. Y ahora, mientras yo empiezo a orar, que tú pierdas toda vergüenza, pierdas todo miedo y que puedas comenzar a hablarle a Dios y que puedas creer que las palabras que van a empezar a salir de tu boca no estarán controlados por tu mente, sino que el Espíritu de Dios lo está poniendo. Y yo lo hago así: Señor, recibe mi alabanza, recibe mi adoración en lenguas, y simplemente comenzar a decirle: Oh, Ria Mandara Mahandara Maseya.
Rika manda la rabasendere besita rarararabasei. Ribanda ramahandere basia. Rika mandele bondere besita rabacandere besia. Y que comiences a decirle las palabras que el Espíritu Santo comienza a poner en tu boca. Y tú sabes algo que pasa cuando estás orando en lenguas, es que la atmósfera alrededor tuyo comienza a cambiar. El Espíritu de Dios comienza a moverse y comienza a mostrarte cosas. Y tú comienzas a orar en lenguas y comienzas a decir y mientras estás orando, el Espíritu de Dios te muestra el nombre de una persona, te muestra un ser querido para que ores por él. Y tú oras y Señor, te presento la vida de Marcos. Declaramos sanidad en su pierna, declaramos sanidad allí donde está. Y Señor, yo declaro tu fuego llenando el hogar de cada persona que se ha conectado con nosotros. Y declaramos, Señor, que todos son llenos y son bautizados en el Espíritu Santo y reciben, Señor, la evidencia de hablar en nuevas lenguas. En el nombre de Jesús, quédate ahí un rato con tus manos levantadas orando y diciéndole: Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, antes de despedirme contigo, quiero enseñarte algo sencillo, algo rápido acerca de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Próximamente haremos todo un estudio sobre los dones del Espíritu Santo, pero es mi corazón que no te vayas sin conocer esto. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios que no ignoremos sobre el Espíritu Santo, y los dones del Espíritu Santo pueden comenzar a actuar en la vida, a través de la vida de alguien, una vez que ha recibido el Espíritu Santo. Y ahí vemos en 1 Corintios 12, 7 al 11 los 9 dones del Espíritu Santo, que son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la fe, las sanidades, el hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Si tú quieres más información y quieres aprender a cómo desarrollar los dones del Espíritu Santo en tu vida, tienes que suscribirte a nuestro canal, tienes que activar la campana de notificación, porque seguidamente haremos series enseñando sobre esto. Y quiero desafiarte en algo, en que tenemos que crecer conociendo la palabra de Dios. Tú tienes que convertirte en un estudiante de la palabra de Dios. Y una forma de hacerlo es, puedes inscribirte en cualquier instituto, puedes aprender a leer tu Biblia, pero también puedes suscribirte a nuestro canal, porque vamos a estar subiendo contenido que va a estar enseñándote sobre cómo leer la Biblia, el poder de la palabra. Ya son algunas series que tenemos en nuestro canal. También algo que te ayuda a crecer en los dones del Espíritu es el conocer testimonios y experiencias de personas que han caminado en el poder de Dios, para tú ser inspirado y aprender de sus principios y también de los errores que ellos cometieron. Y esto es algo que también estamos haciendo en este canal de forma totalmente abierta para todas las personas. Estudiamos la vida de generales de Dios, que son personas que han sido poderosamente usadas por Dios. Te traemos los principios de vida, los principios de sus ministerios, para que tú puedas conocerlos y que puedas practicar de sus enseñanzas, que van a estar enriqueciendo tu fe, van a estar enriqueciendo tu espíritu de esta forma práctica. Entonces, quiero hablarte en este último minuto, quiero hablarte de tu enemigo número 1. Tu enemigo número 1 está siempre al acecho. Sabe más que tú, sabe más que cualquier persona. El enemigo número 1 de nuestras vidas nos roba la realización completa de nuestros sueños, de nuestro potencial. El enemigo número 1 ha destruido tu pasado, rompe familias, siempre está contigo. Y tu enemigo número 1 no es nada más y nada menos que la ignorancia. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque todo lo que tú desconoces te va a dañar. No dejes que la ignorancia destruya tu futuro como lo hizo con tu pasado. Dios declara en Oseas 4:6:
mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por lo tanto, no pierdas ese tiempo, esa oportunidad para seguir entrenándote, seguir creciendo en conocimiento y seguir conociendo la palabra de Dios. No te pierdas nuestro siguiente vídeo en el cual vamos a estar publicando el testimonio, la experiencia de John G. Lake con el bautismo del Espíritu Santo. Te veo en ese vídeo.